Estoy casi seguro que muchos de ustedes han escuchado la expresión solo como un hongo. Para los que no están familiarizados con esta expresión, habla de cuando una persona está sola en algún lugar, como un hongo solo en el bosque. A continuación, algunos ejemplos. ¿Estás con novia? No, estoy solo como un hongo. Ay, ¿con quién pasaste Navidad? En la casa, solo como un hongo. Puede que alguno de ustedes esté viendo este programa solo como un hongo, pero aquí no vinimos a hablar de personas solas, vinimos a hablar de hongos, y no solo de los que crecen solos en el bosque, sino de muchos tipos de hongos y la manera como afectan a los humanos o a otros seres vivos. ¿Qué es la micología? O sea, realmente cuando hablamos de micología hablamos del estudio de los hongos. Entonces, ¿qué son los hongos? Son organismos que pertenecen al reino fungi, los podemos encontrar formando diferentes grupos. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de micología y micobacterias. Las palabras que terminan en logía es porque son el estudio de algo. Por ejemplo, biología, el estudio de los seres vivos; astronomía, el estudio de los astros; antropología, el estudio de los seres humanos; micología, el estudio de los micos. No, mentiras, era para ver si estaban atentos. Ahora no vayan a decir al colegio, ay, sí, es que ahí dijeron que micología era el estudio de los micos. No, micología es el estudio de los hongos. No se dice ongología, sino micología. Los hongos son seres vivos y pertenecen a uno de los 5 reinos de los seres vivos, que los vamos a recordar. Reino morera, el de las bacterias; reino protista o protoctista, el de las algas; reino animal; reino vegetal; y reino fungi, que suena como algo en la China, pero realmente es el reino al que pertenecen los hongos. Entonces están aquellos hongos que, por ejemplo, son los hongos ornamentales, el hongo típico en forma de sombrillita, o los hongos alimenticios, o sea, los que nos podemos comer, los que son comestibles. También están los hongos que pueden ser tóxicos, hongos que están involucrados, por ejemplo, en la industria, que pueden participar en procesos de fermentación, por ejemplo, para algunas empresas de alimentos, también en el tema de la industria de detergentes. Con ese montón de hongos, el reino fungi más bien parece una dinastía de la China. La milenaria dinastía fungi pasó a la historia por sus batallas biológicas, impulsadas por su emperador, el recordado Chongo. Pero después terminamos esa historia. Ahora me pregunto si a la dinastía fungi, o mejor dicho, al reino fungi, también pertenecen los hongos que a veces le dan a las personas en las uñas o en la piel, o los hongos que a veces le dan al pan. O sea, además de los hongos que vemos solitos en el bosque, como sombrillitas, o de los hongos que son comestibles, como los champiñones, ¿esos otros hongos que hacen daño también pertenecen a este reino? Hay un campo también muy especial, que entonces son los hongos patógenos. Patógeno hace referencia a algo que origina y desarrolla una enfermedad. Los hongos patógenos son aquellos que causan enfermedades en humanos y otros organismos. Que en este caso son los que nosotros diagnosticamos y son ya los hongos que pueden ya estar causando como tal infecciones en el humano o en animal. Aquí en la Corporación para Investigaciones Biológicas tenemos un laboratorio de bacteriología y micobacterias que es nivel de bioseguridad tipo 3. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajamos con microorganismos que son altamente infecciosos, que se pueden transmitir por el aire. En este laboratorio recibimos todo tipo de muestras de cualquier parte del cuerpo, muestras pulmonares como extrapulmonares, y lo que hacemos es detectar bacterias del género Mycobacterium. Una vez que llegan las muestras, nosotros podemos hacer diferentes tipos de pruebas. Tenemos pruebas moleculares y tenemos medios de cultivo. Dentro de las pruebas moleculares más reconocidas tenemos el GeneSper, que es una prueba que nos va a detectar micobacterias del complejo y a la vez nos va a decir si esa micobacteria es resistente a rifampicina, que es uno de los antibióticos fundamentales en el tratamiento de la tuberculosis. Esa prueba entonces la realizamos a partir de la muestra que traiga el paciente.
lo que hacemos es mezclarla con un reactivo de muestra que ya es hecho por el fabricante. Se mezclan estos dos reactivos, se esperan 10 minutos, transcurridos esos 10 minutos, pasamos la muestra a un cartucho. En ese cartucho se lleva a cabo automáticamente todo el proceso de la PCR y además también la amplificación del gen RPOB, que es el que nos detecta la resistencia a rifampicina. Una PCR es una prueba que coge el ADN de la micobacteria, es decir, el material genético, y lo amplifica muchas veces, millones de veces, para saber si en esa muestra que yo tengo, por ejemplo, de expectoración, ahí tengo la bacteria. Entonces lo que hace la PCR es multiplicarla millones de veces para saber si yo tengo la bacteria o no. Él nos da unas curvas, esas curvas traen un control interno y también controles de amplificación que me permiten determinar la carga de bacterias que tiene ese paciente, si es muy alta, si es media o si es baja. Y además me viene acompañado de si es resistente o no al antibiótico. En conclusión, en muy corto tiempo, en 2 horas aproximadamente, nosotros podemos decir si ese paciente está infectado con bacterias del complejo tuberculosis y además si es sensible o si es resistente al medicamento, es decir, si el médico lo puede tratar con ese antibiótico o si tiene que utilizar otra opción. Entonces las micobacterias son un grupito que se encuentran dentro del dominio grande de las bacterias. Las bacterias son uno de los microorganismos más abundantes del planeta. Las hay capaces de descomponer la materia orgánica. Las hay beneficiosas y patógenas. Estas últimas pueden causar enfermedades bacterianas. Y que si están realmente involucradas causando patología. Estamos hablando de seres microscópicos, como su palabra lo dice, los podemos ver solo a nivel de microscopios, que ustedes saben que son unos equipos con unas lupas que tienen diferentes aumentos y dependiendo entonces el microorganismo y el tamaño del microorganismo, entonces los podemos observar por el microscopio. ¿Qué tienen que ver las telas con los lentes? La respuesta la tuvo Anthony van Leeuwenhoek, un comerciante de telas holandés que por asuntos de su ocupación se interesó en la observación microscópica. Van Leeuwenhoek observaba con lupa el producto que ofrecía a sus clientes y era tan curioso y estaba tan comprometido con la calidad de las telas que se preocupó por aprender el oficio de pulir vidrios hasta convertirlos en lentes de diferentes dimensiones que le permitieran ver el más mínimo detalle de los tejidos. Su técnica de pulido le permitió manufacturar lentes capaces de aumentar hasta 250 veces el tamaño de lo observado, mucho más de lo que ofrecían los artefactos disponibles en la segunda mitad del siglo XVII. A las telas le siguió la curiosidad por observar muchas de las cosas que le rodeaban. El moho, las abejas, su aguijón, el ojo, la sangre, las hormigas, las anguilas, los gusanos, las pulgas, las plumas, los pelos, las escamas, los insectos, la levadura, el metal, el semen de los mamíferos. Incluso decidió observarse a sí mismo. Un día cualquiera sintió curiosidad por analizar el sarro dental de su propia boca y pudo ver las bacterias contenidas en él. Esa curiosidad por lo minúsculo de la vida lo llevó a ser la primera persona en el mundo en conocer la forma de los glóbulos rojos y los espermatozoides. Sus ojos fueron los primeros en ver microorganismos a los que llamó animáculos o animales chiquitos. Sin proponérselo, este comerciante de telas, curioso por conocer lo minúsculo del mundo, se convirtió en el padre de la microbiología. El inventor del microscopio se dedicaba a vender telas. Les tengo un dato.
El cuerpo humano, el suyo, el mío, el de cualquiera, tiene tantas células como bacterias. O sea, si contamos cuántas células tenemos en la piel, en el pelo, en el cerebro, en la sangre, sabríamos más o menos cuántas bacterias tenemos. Pero no se preocupen, porque la buena noticia es que no pesan mucho. En una persona de 70 kilogramos, las bacterias equivalen a unos 200 gramos, como a un cuarto de libra. Y además de eso, no todas son malas. Es más, la mayoría son beneficiosas y cumplen labores fundamentales, como por ejemplo ayudarnos a digerir los alimentos o entrenar nuestro sistema inmunológico. El año pasado se descubrieron 2000 nuevas especies de bacterias en nuestro cuerpo humano. Es decir, de las bacterias todavía no conocemos mucho, pero hay algunas bacterias de las que sí se tiene buena información. ¿Han oído hablar de la tuberculosis? Es producida por una micobacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Y la lepra es producida por una micobacteria llamada Mycobacterium leprae. Y no tiene nada que ver con los micos. O bueno, no sabemos, de pronto a ellos también los pueden atacar estas bacterias. Cuando hablamos del término micología es el estudio de los hongos. Cuando hablamos de una infección por hongos estamos hablando de una micosis. La micobacteria es el agente patógeno que puede causar infección. Una infección por hongos puede ser superficial o profunda. Las superficiales, por ejemplo, las que dan en la piel, en las uñas o el pelo. Las profundas pueden afectar órganos internos como los pulmones o incluso infectar la sangre. Tenemos varios tipos, ¿cierto? Entonces tenemos unas infecciones superficiales, no falta en muchos casos o el familiar que la padece, porque tienen muchas veces lesiones en las uñas, en piel o en cuero cabelludo. Y en muchos casos realmente están asociados a hongos. Ahora ya tenemos el caso de las micosis endémicas y las micosis, por ejemplo, profundas, ya pueden estar invadiendo como tal órganos de nuestro cuerpo. Salimos y estamos también en el medio ambiente, nos podemos exponer a esporas o conidias de los hongos y dependiendo de nuestro estado inmune, esas micosis pueden evolucionar que nos puedan causar ya daños en órganos o incluso pues en otros tejidos subyacentes. Pero hoy en día lo más importante para nosotros poder atacar estas infecciones por hongos y por cualquier microorganismo realmente es poder saber identificar qué microorganismo es el que hay. La otra prueba que puede acompañar y ser complementaria al Ginesper es el medio líquido. El medio líquido MIGI es un medio en donde también toda muestra la sembramos en ese medio. Ese medio tiene la capacidad de detectar la micobacteria en un tiempo aproximado de 5 a 12 días, no 8 semanas ni 2 meses como son los medios tradicionales sólidos que son para tuberculosis. Este medio tiene un compuesto fluorescente en el fondo del medio que lo que hace es que nos detecta el consumo de oxígeno. Entonces, si hay micobacterias en la muestra, van a crecer, se van a consumir ese oxígeno y nos van a arrojar un resultado. Una vez sale una muestra positiva de ese equipo, es decir, que detectamos algún crecimiento, nosotros necesitamos saber si es Mycobacterium tuberculosis o si es otra micobacteria. Para ello contamos con un medio que se llama el 4 cuadrantes, que fue un medio desarrollado en nuestra unidad. Este medio tiene la capacidad de detectar si es una bacteria del complejo, si es una micobacteria no tuberculosa y además el medio tiene 2 antibióticos que son la isoniazida y rifampicina, importantes en el tratamiento de la enfermedad, y si hay algún crecimiento en ese medio ya me indica si el paciente puede ser resistente a uno de esos 2 antibióticos, que ya luego lo puedo confirmar a través de esas 2 pruebas. La ventaja de ese medio es que lo realizamos acá se hace el medio, se prepara con los reactivos necesarios, con los antibióticos, se le hacen los controles de calidad permitidos y es un medio que además de detectarme la bacteria, también me detecta o me da un acercamiento a la resistencia. Entonces digamos que yo con la otra prueba, el Ginesper, puedo detectar bacteria del complejo en 2 horas, pero con esta prueba ya puedo decir específicamente qué especie es, le puedo dar un nombre y un apellido a la bacteria.
Esta bacteria, Mycobacterium tuberculosis, tiene una particularidad y es que el crecimiento es muy lento y por eso fue la dificultad en el diagnóstico. Antes, sin estos desarrollos, nosotros nos demorábamos 2 meses, le dábamos el resultado al paciente 2 meses después. El paciente podía transmitir la enfermedad a sus familiares, amigos o más allegados, mientras que con estos desarrollos moleculares podemos dar resultados en 2 horas y evitamos que el paciente transmita la enfermedad y que reciba un tratamiento adecuado en el tiempo correcto. También tantos microorganismos han ido adquiriendo resistencia que precisamente se ha visto necesario saber el género y la especie del microorganismo que te está atacando, no solo una micosis superficial en una uña o en la piel, sino también una micosis profunda o saber si es una infección por micobacterias, ¿cierto? Es muy importante saber realmente la infección por qué agente es para que te puedan dar un tratamiento específico para esa infección. Como cuando uno va caminando por el centro y le ofrecen los productos milagrosos para acabar con los hongos de las uñas. Atención caballero, atención señorita, no importa el tamaño, no importa el color, si tiene dolor, le tengo la solución, el ungüento sin olor, que de los hongos es el temor. Pues yo sí valoro mucho su trabajo y sus rimas, pero si llego a sospechar que tengo un hongo, prefiero ir donde el médico para que me haga un análisis, identifique el agente patógeno y cómo se debe tratar. Pero se entiende que antes de que hubiera tantos desarrollos científicos y técnicas para hacer cultivos de hongos, la gente tratara de curar sus dolencias con lo que tuviera a la mano. Es más, de ahí salieron muchos medicamentos efectivos para curar enfermedades. Años atrás, ¿qué hacían? El médico muchas veces empezaba a tratar, esto no me sirvió, entonces creía que era una bacteria, los antibióticos no me sirvieron, entonces ya voy a pasar a mirar si es un hongo, pero años atrás pues no había posibilidad ni el acceso a hacer esas identificaciones como lo podemos hacer ahora. Las casas farmacéuticas han trabajado fuertemente en ir evolucionando tanto en los antifúngicos, que son los fármacos con los que atacamos las infecciones por hongos. Un fármaco es una molécula que tiene propiedades curativas o preventivas. Como también los antibióticos, que son, o los antituberculosos, que en el caso de las micobacterias son pues como los fármacos que nos sirven para atacar a las micobacterias. Realmente se ha tratado de evolucionar en eso, en los tipos de tratamientos que realmente cada día sean más efectivos, pero eso siempre tiene que ir de la mano de saber qué infección es la que tiene un paciente, ¿cierto? Para saber realmente cuál fármaco es el que se debe, en este caso, instaurar para una terapia. El 24 de marzo es el Día Mundial de la Tuberculosis, porque en esa fecha, pero en el año 1882, el doctor Robert Koch anunció el descubrimiento de la Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que produce la tuberculosis. En esa época, la tuberculosis causaba la muerte de 1 de cada 7 personas y encontrar la bacteria fue fundamental para poder controlarla. Y no es que en esta fecha se salga a celebrar porque existe la enfermedad, sino que se hacen campañas de prevención y concientización sobre esta enfermedad que se ha llevado a muchas personas en el mundo, como a los músicos Chopin y Paganini, al libertador Simón Bolívar, al poeta Gustavo Adolfo Bécquer, y enfermedad que también padecieron Edgar Allan Poe, Alejandro Dumas o Kafka. Incluso, porque le dio a muchas celebridades, se le llamó la enfermedad de los poetas. Pero la tuberculosis no solo afecta a los poetas, a los músicos o a los libertadores, afecta a personas de todo tipo. ¿Cómo se contagian las personas por estas enfermedades transmitidas por micobacterias? Por ejemplo, en el caso de las micobacterias, cuando una persona con la infección tose, estornuda y pues otra persona aspira o inhala esas goticas de saliva que salieron de esta persona infectada. 1 de cada 3 personas en el mundo no sabe que está infectada con la Mycobacterium tuberculosis. La segunda causa de muerte por enfermedades infecciosas después del VIH es la tuberculosis, la bacteria que puede transmitirse por el aire. Pero no todo es tragedia. Los diagnósticos tempranos y los tratamientos efectivos han salvado millones de vidas. Muy posiblemente la tuberculosis que voy a adquirir
pues ya va a ser como tal de una cepa resistente y hay muchos fármacos, por lo menos de primera línea, que no me van a servir para combatir la enfermedad, ¿cierto? Entonces, en este caso tenemos que recurrir a otras alternativas. En el caso de micobacterias, entonces procedemos a hacer un tratamiento que denominamos con los antibióticos de segunda línea, que son los que, donde posiblemente pudieran ser más efectivos en este caso para el tratamiento de la enfermedad como tal. En aquellos pacientes que de pronto se les da una prescripción médica del tratamiento de X forma, pero entonces él o se le olvida, no se lo toma, hoy no me lo tomé, mañana me lo tomo, ¿cierto? Entonces, en este caso, esos tratamientos llegan a ser inefectivos y por eso entonces también podemos obtener esas resistencias como tal. O sea, si usted confía en la medicina y el médico le hizo exámenes, identificó el patógeno y le mandó un tratamiento, tómeselo juicioso, después no se queje. Afortunadamente, hoy hay técnicas que permiten identificar estas micobacterias de forma más rápida y confiable. Entonces ya podemos encontrar técnicas donde podemos detectar antígenos y anticuerpos, podemos tener técnicas donde podemos detectar como tal DNA del microorganismo. El DNA o ADN es la sigla de ácido desoxirribonucleico. Contiene las instrucciones genéticas de todos los organismos vivos y algunos virus. El ADN es el responsable de la transmisión hereditaria. Y son técnicas que nos permiten y nos favorecen sobre todo en la oportunidad para el diagnóstico, porque cuando contábamos solo con la posibilidad de tener un examen microscópico con el cultivo, pues realmente tanto los hongos como las de micobacterias son de crecimiento muy lento. Entonces tendríamos que esperar, en el caso de los hongos, muchas veces 3, 4 semanas hasta saber qué microorganismo es. Ya hay técnicas con las que podemos saber en una semana, en 3 días, ¿cierto?, a qué microorganismo nos estamos enfrentando. En el caso de las micobacterias, en el diagnóstico de rutina, podríamos incluso demorarnos hasta 2 meses. Pero ahora han habido muchas técnicas que se han incorporado y que realmente nos han acortado todo ese camino y podemos dar en menos tiempo esos diagnósticos. Y eso finalmente va a impactar en quién es en la salud del paciente. Entonces, siempre lo que se ha tratado de mejorar es en mejorar la oportunidad del diagnóstico. El mundo que nos rodea incluye todo lo que vemos y lo que no vemos también. Y entender de qué manera estos microorganismos interactúan con nosotros ha servido para prevenir y curar enfermedades. Saber qué micobacterias existen es posible porque hay personas que se han dedicado a estudiarlas, conocerlas y comprenderlas, y han puesto la ciencia al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.